En el Salmo 103, verso 19 dice que Jehová estableció su trono, su reino sobre los cielos, su trono y su reino domina, su trono sobre los cielos, su reino domina sobre todo. Y ahora ahí en Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, en el verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Yo quiero que usted vea que nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios tiene una batalla constante, tiene una batalla continua, y es necesario, ¿verdad, hermano?, que nosotros caminemos hacia adelante, caminemos en victoria, caminemos conscientes, hermanos, de que hay un adversario, que hay un enemigo que siempre nos quiere sacar de los propósitos divinos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sí estemos conscientes de nuestra lucha, de nuestra batalla, las situaciones, ¿verdad?, que vienen a nuestro cuerpo, las situaciones que vienen a nuestra economía, las situaciones que vienen a la familia, ¿verdad? Esas son situaciones, hermanos, las cuales el cristiano no debería de estar pasando. Y la Biblia nos marca claramente, ¿verdad? A través del testimonio de Job, que fue el enemigo, fue Satanás mismo, ¿verdad? El que le derribó todas esas áreas. No, aún su mismo matrimonio. Los matrimonios no se dividen o no se quebrantan, hermano, por cualquier situación. Es el diablo infiltrado en ellos, pero es muchas veces porque nosotros no queremos establecer el reino de Dios, es porque nosotros no queremos hablar la vida de Dios. Cuando nosotros tenemos un hijo rebelde o estamos viendo que una situación está ocurriendo con nuestros hijos, es porque nosotros lo estamos permitiendo, porque no estamos orando por ello. Cuando nosotros estamos viendo que hay una situación que está viniendo en nuestra economía, es porque nosotros lo estamos permitiendo, porque normalmente nos cruzamos de brazos y nos conformamos y pensamos que es algo que está pasando, pero no es algo que nosotros estamos peleando. Yo le voy a decir una cosa, si usted es una persona que diezma, si usted es una persona que ofrenda, el diablo no le puede venir a diezmar su dinero. Realmente usted debe de ser alguien que está en posición de bendición y de victoria. Lo mismo, si usted es un hijo de Dios que vive en justicia, que está apartado del pecado, que vive en una vida correcta, la enfermedad no puede venir a golpear su cuerpo, así porque sí. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que entender en este tiempo, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre va a estar, hermano, tratando de dividir los hogares, el enemigo siempre va a estar tratando de quebrantar la salud del hombre, del hijo de Dios, pero es importante que nosotros, hermanos, sí tengamos realmente la visión y el propósito en Cristo y echemos mano de la vida eterna. Dios nos hizo a nosotros más que vencedores ante toda situación. ¿Qué te separará del amor de Dios? Persecución, espada, cuchillo, dice. Sí, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada de lo creado, hermano, te puede apartar del amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra vida como cristianos deben de estar en bendición, en victoria. Si nosotros estamos en bendición, si nosotros estamos conscientes de la verdad de Dios, si estamos conscientes del amor de Dios, hermano, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Y esa vida eterna, ¿qué es? Conocer a Jesús, conocer al Padre, conocer al Hijo. Es decir, tener un encuentro, una conciencia y una realidad de que Dios está con nosotros, de que Dios es el soberano de sobre todas las cosas y que esa soberanía, hermanos, si Él es el gobernador de todo, Él es el todopoderoso. Y dice el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo debo de entender que mi vida cristiana está siendo pastoreada, abrevada, ¿verdad?, sustentada por Dios. Cuando yo tengo esa vida en Cristo, cuando yo tengo esa vida en Dios, entonces yo voy camino a bendición y a victoria. Entonces, hay una lucha, hay una guerra que yo estoy confrontando día a día, en cualquier situación, hermano, ¿sí? Desde el momento en que tú te levantas hay una maquinación, una conspiración en contra de ti. Ay, mi esposo, no, a mis hijos que no me quieren, no, tampoco, el marido o la mujer, ¿verdad? Y siempre podemos ver a mis papás. Entonces, son situaciones que nosotros no entendemos, pero fíjese bien lo que dice Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es importante que nosotros lo veamos ahí, ¿sí, hermanos?
Satanás está realmente, hermanos, sí, trabajando para sacarle de los propósitos de Dios, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, ahí usted debe de tener realmente esa realidad en Cristo, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos, ¿sí?, que el enemigo está enojado con usted. Fíjese bien lo que dice la traducción de las Américas, para que Satanás no nos tenga, no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos su ardidez, ¿sí? Entonces, el enemigo, hermano, sí, no lo quiere. Ay, ¿cómo cree? ¿Por qué dice eso? Porque usted pasó de las tinieblas ¿a dónde? A la luz, ¿sí o no? O sea, usted ya no es su propiedad. Cuando usted era su propiedad, pues él hacía y deshacía con usted. Y usted feliz, porque lo llevaba de baile en baile, de botella en botella, de destrucción, de depresión, de soledad, de conflicto en conflicto, y usted feliz. Y ahora que usted está en Cristo y dice, yo puedo establecer el reino de Dios, yo puedo vivir una vida sana, yo puedo vivir una vida victoriosa, el enemigo va a estar conspirando ¿para qué? Para que usted pierda la paz y él gane ventaja. ¿Por qué? Porque si usted se enoja y se pone el sol sobre ese enojo, el enemigo gana ventaja. Fíjese bien lo que dice Efesios. Capítulo 4. ¿Es oportunidad? ¿A quién? Al diablo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos llenos de ira, cuando nosotros estamos llenos de enojo, cuando nosotros estamos llenos, ¿verdad?, de situaciones, ¿sí? Hermanos, realmente estamos dando oportunidad al enemigo de que nos robe nuestra paz, ¿sí? Juan 10, verso 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y esta vida la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es una vida abundante? Una vida que no tiene carencia de nada, una vida que está, hermanos, sí, sustentada por Dios en todo momento y en todo tiempo. Entonces, cuando yo estoy viviendo con Jesús, cuando yo estoy viviendo con Dios, mi vida cristiana, hermanos, se torna en una vida de victoria, mi vida cristiana se torna en una vida de salud, mi vida cristiana se torna en una vida de bendición, porque el Señor me prospera, porque el Señor me lleva de la mano, va a explotar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender esa realidad, hermanos, ¿sí? En Cristo usted tiene la bendición y la victoria. En Cristo usted es más que vencedor. En Cristo, hermanos, sí, usted está siendo llevado a tener una herencia permanente con Él, ¿sí? Hoy en la mañana, nos pidieron que orásemos por una persona, ¿verdad? Pues bien, pues realmente no había recibido a Jesús y pues partió, ¿verdad? No puedo decir que se fue al cielo a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Le digo, pues realmente eso compete a la soberanía divina, ¿no? Los que sin ley o los que no tienen ley sin ley serán juzgados. Pero ahora que está la ley, hermanos, por la ley seremos juzgados. Y los que están en la gracia, hermanos, pues bueno, tienen esperanza de vida eterna. Pero ese es un detalle muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo y vivimos el temor de Dios, ¿sí? Vamos a ser realmente vivificados por Él. Entonces, una cosa le puedo decir, Dios tiene buenas cosas para usted. Entonces, si Dios tiene buenas cosas para mí, ¿qué es lo que yo necesito en este tiempo? Porque a veces viene una situación a mi vida, viene una situación, viene una confrontación, viene algo a mi ser, ¿verdad? Y yo a veces no estoy ejerciendo la autoridad. Pues número uno, porque desconozco que tengo autoridad. ¿Usted sabía que tiene autoridad en Cristo? ¿Sí? Bueno, al menos dos hermanas, gloria a Dios. Con eso la hacemos, ¿sí? Los demás, pues bueno, escuchen que tienen una autoridad en Cristo, ¿sí? Porque si nosotros tenemos autoridad en Cristo, hermano, ¿por qué tendría que haber tanta sedición o tanta rebelión en mi hogar? ¿Por qué tendría que haber tanta situación en contra de mi salud en mi hogar? ¿Por qué tendría que haber tanta situación en mi economía?
¿Por qué? Ya entendí. ¿Es lo que me queréis decir? ¿Por qué tendría que haber tanta situación, hermanos? ¿Sí? En mi vida, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. ¿Por qué? Si yo tengo autoridad en Cristo, simplemente porque lo estoy permitiendo, es porque yo lo permito, ¿sí? Miren, a veces nosotros nos es más fácil dejar las cosas o salirnos de las cosas a confrontar las cosas, ¿no? Y es algo que nosotros no podemos ser así. Somos muy infantiles cuando hacemos eso. O sea, sinceramente es porque se vive emoción, se vive sentimentalismo, pero nosotros tenemos que aprender a establecer el reino de Dios. ¿Qué sería de la vida de los matrimonios cristianos cuando dejan de orar el uno por el otro? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería el mundo, o sea, sería realmente el mundo, porque nuestro cuerpo está contaminado por el pecado. Si usted varón no ora por su mujer, no se queje, porque usted está propiciando esas situaciones. Si usted mujer no ora por su varón, no se queje, porque usted es la que está teniendo realmente esa situación, usted está permitiendo las situaciones. Entonces, si nosotros tenemos una situación con nuestros hijos y ellos están renuentes, están rebeldes, y nosotros, pues, está joven, no, es mentira. Ahí son demonios que están atacando, que están operando. ¿Para qué? Para hacerlo salir de los propósitos de Dios. Saca de los propósitos de Dios, se involucra en las cosas del mundo, termina perdiendo la vida. Son procesos, son ciclos, ¿no? Usted vive con Cristo, vive el amor de Dios, la bendición de Dios, duerme en Cristo. O sea, es muy diferente. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en victoria y entender que tenemos una lucha constante, ¿sí? ¿Cómo tomo autoridad? ¿Cómo? Con el sartén, poniéndome con cara de malo, ¿sí? Gritando, ¿sí? Así voy a tomar autoridad. Y se me calla, mujer, porque si no va a ver cómo le va. Así no. Ay, hubo quien dijo que sí, ¿no? No, no, así no puede ser. Nosotros podemos tomar autoridad, número uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Usted puede tomar autoridad en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Hechos 3, verso 16. Sí, sí. Y por la fe en su nombre, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que lo ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos desde el verso 1 para que entiendan. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento. Al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo el Nazareno, anda. Y dice, y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. ¿Sí dice así o no? Y entonces ustedes pueden ver que el nombre de Jesús tiene poder. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Fíjense bien lo que en Filipenses, capítulo 2, dice ahí, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo, ¿qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ya se dio cuenta, hermanos? ¿Sí?
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Dice, nosotros hermanos sí tenemos que entender, ¿sí?, que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús sí hay autoridad. Y si yo tengo realmente en mi vida, en el nombre de Jesús, reprendo la escasez. En el nombre de Jesús reprendo, ¿verdad?, la falta de ventas, ¿sí? ¿Cómo que no vendo? En el nombre de Jesús reprendo toda escasez, ¿sí? En el nombre de Jesús reprendo la enfermedad, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu rebelde en esta hora, se vaya, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Pero es que ya está grandote mi hijo, ¿cómo le pongo las manos? Pues agárrelo dormido. El demonio se tiene que ir porque usted está usando el nombre de Jesús. Así de fácil. Ay, sí, hermano, ¿no? Tan fácil que sí. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ejercer autoridad en el nombre de Jesús. O simplemente me pongo a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu inmundo, todo espíritu del mundo, todo espíritu de rebelión, lo quebranto en el nombre de Jesús, ¿sí? Y reprendo en este momento todo aquello que se está moviendo, que no está acorde a tu voluntad, ni a lo que tú has declarado para mi hogar, para mi familia, para mi economía, para mi cuerpo, en mi salud, ¿sí? En el nombre de Jesús. Si le duele así, en el nombre de Jesús, reprendo el dolor. Ordeno que estos intestinos trabajen de la manera correcta, en el nombre de Jesús. Y bueno, también, hermano, ya no coma tanto picante, ¿verdad? Porque gloria al Señor. Y cuando coma carnitas, tráiganos a todos, hermanos. Si las quiere acabar usted solo, también no le haga. Ya, pero ese es el detalle, hermano. Sí, que nosotros tenemos que aprender a ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos una batalla, nosotros tenemos una lucha, pero en el nombre de Jesús tenemos poder. Mateo 28, verso 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra autoridad es el vocablo griego exousia, que significa el derecho legal de usar su nombre. Dios le confirió autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Y nosotros debemos de aprender a tomar las armas de luz, a tomar la vida cristiana, a vivir la vida en Cristo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a estar con Cristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que derribar todo aquello que se está levantando, ¿sí, hermanos? O sea, si nosotros tenemos realmente la autoridad en el nombre de Jesús, podemos ir hacia adelante, ¿sí? Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí, hermano? Entonces, cuando nosotros tenemos esta área en especial, pues tenemos una vida victoriosa. Quiero que usted vea otra manera de ejercer autoridad y quiero que vaya a Hechos 10. Al verso 38. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, ¿qué? Con él. Ahora, yo quiero que tú entiendas que esa palabra unción, ¿verdad?, está en relación a la capacitación que Dios da a nuestra vida para realizar, ¿sí?, su obra. La unción no la gano detrás de la tele. La unción no la gano escribiendo textos en Facebook. La unción, hermanos, sí, no la gano yo peleándome con los hermanos, o señalando las debilidades de los hermanos, o criticando a mi esposo, o criticando a mis hijos. La unción no la gano de esa manera, la unción la obtengo de rodillas. En mi consagración, en mi búsqueda, yo tengo la unción, ¿sí? Jesucristo, usted puede ver el modelo de vida de Jesús. Jesús, hermano, tenía un modelo de vida de consagración, ¿sí? Cuando Satanás se le presentó, le dice, nada tienes en mí, nada, no tenía con qué señalarlo, no tenía con qué, hermano, realmente hablar algo en contra de Jesús, porque él vivía una vida en qué, en santidad. Entonces ahora nosotros como cristianos, ¿queremos la unción? La clave es la consagración. ¿Quiere usted ver, hermano, el mover de Dios en su vida?
quiere usted orar por sus hijos, ¿verdad? Y que venga la salud, que venga la paz, que venga la calma, conságrese, conságrese. Porque muchas veces, hermano, queremos estar orando por ellos cuando hay una situación, pero pues estamos pasando horas y horas y horas viendo la tele. ¿Qué unción va a tener? La unción de Bob Esponja. Porque no creo que sea la unción de Cristo. O sea, no va a haber unción. ¿Sí? No va a haber nada en su vida. Porque está horas y horas ahí viendo a los superhéroes, a los Avengers. Y eso no puede ser posible. Un cristiano debe de tener tiempos con Dios. Un cristiano debe de tener vida con Dios. Levántese de madrugada a orar. Despéguese de las cobijas y diga, Señor, gloria a Dios, otro ratito no. Vamos a orar en este momento, porque es importante, hermanos, ¿sí? Es necesario que nosotros lo entendamos. Por favor, quiero que vaya usted a Isaías 10, verso 27. Verá en aquel día que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de ¿qué? De la unción. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, ¿sí? Cuando usted viene a entender este texto, es importante que entendamos, Israel estaba pasando por una opresión del imperio asirio, ¿sí? Israel estaba viviendo una opresión por el imperio asirio, ¿sí, hermanos? Y el Señor les dice bien claramente, ¿verdad? Si a causa de la unción, el yugo, ¿qué? O la carga de Asiria, o la que te está oprimiendo en tu vida, sí, porque Asiria fue una potencia, hermano, los asirios fueron una potencia, sí, y realmente, ¿verdad? Minimizaron al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque estaban en pecado, porque el pueblo de Dios se había hecho ídolos, porque el pueblo de Dios tenía imágenes, porque el pueblo de Dios aún, ¿verdad?, le sacrificaba a aquellos muñecos, aquellas figuras, hermano, le sacrificaba a Israel. Entonces el Señor vino, ¿por qué? Porque no lo honraron, porque no lo reconocieron, porque viendo su obra y su amor hacia ellos, le rechazaron, no quisieron la revelación de Dios vivo. ¿Sí, hermanos? Entonces ellos vinieron a vivir una idolatría y se hicieron imágenes. Y al hacerse imágenes, hermanos, ellos fueron oprimidos. Y la opresión les dice, acá, y sucederá que aquel día, dice, el yugo de tu servicio será quitado y el yugo se empodrecerá a causa de ¿qué? De la unción. Y entonces eso nos habla de vivir una consagración, de vivir una rendición, de vivir en su presencia. ¿Sí se entiende? Entonces cuando yo quiero vivir, hermano, el mover de Dios o quiero ejercer autoridad, quiero que usted sepa que necesita usted estar con una unción viva, latente, manifiesta, constante. ¿Sí? Y esa unción, ¿cómo la obtengo? Consagrándose, dejando las cosas que no le agradan de Dios, teniendo tiempos de oración con Dios, teniendo tiempos de lectura de la palabra, ayunando, buscando la vida de Dios. Sí, hermano, es muy importante que nosotros veamos, ¿verdad? Ahí, no recuerdo qué pasaje es, pero es Mateo. Ay, Dios mío, préstame esto, por favor. Parece que es Mateo 19, hermano. No, no es Mateo 19. Es Mateo 17. Verso 14. Cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ahora fíjense bien, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género
No sale sino con qué. ¿De qué género estaba hablando? ¿Del demonio o de la incredulidad que había en ellos? ¿De qué género? De que ellos no habían tenido fe para. Así ellos tenían que empezar a aflorar su fe. Ellos tenían que empezar a vivir con Dios. Y con la barriga llena no lo iban a poder hacer. Tenían que buscar la consagración, tenían que buscar la entrega, tenían que buscar, hermano, el crucificar su carne, el desarrollar el dominio propio, ¿sí, hermanos? Entonces, es importante que nosotros pensemos una realidad bíblica, es importante que nosotros pensemos lo que Dios nos habla en este tiempo, iglesia. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, entonces nosotros vamos a pelear de una manera correcta, vamos a ir hacia adelante en una vida vencedora. Si nosotros queremos la unción de Dios, ¿sí? Ella va a estar ahí. ¿Para qué? Para llevarnos de la mano a ver una vida vencedora, una vida victoriosa. ¿Sí? Entonces, a través de la unción de Dios, yo ejerzo autoridad, a través de la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Me son reveladas las cosas, a través del Espíritu Santo me son recordadas las cosas, y eso es importante que nosotros lo veamos. ¿Dónde lo dice? Según Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 20 y en el verso 27, ¿sí? Primera de Juan 2, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. ¿Sí está ahí? Sí. Ok. 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de las cosas y es verdadera, no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permanecéis en Él, ¿verdad? Fíjese, eso es importante y yo creo que es importante que usted lo pueda ver desde una edad temprana. Sí, cuando nosotros educamos a nuestros hijos en una vida espiritual, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a creer en Dios, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que Dios sana, a que Dios trae liberación, a que Dios trae restauración, a que Dios tiene un toque grande en la vida del hombre, ¿verdad? O de aquel que se acerca, hermano, ellos van a crecer en bendición y en victoria, y como dice la Escritura, instruye al niño mientras tanto que fuese tiempo, para que cuando sea grande, dice, no se aparte de qué, del camino. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, les leamos la Biblia. Es importante que nosotros oremos por ellos. Antes de darles el mejoral, antes de darles, ¿verdad, hermanos? Sí, la disciplina, ore por ellos, porque Dios, hermano, va a empezar a ministrar ellos una unción. Y cuando ellos viven en esa unción, hermanos, va a ser muy diferente su caminar y su vida, porque van a estar conscientes de la voluntad de Dios, porque van a estar conscientes de los planes y los propósitos de Dios para la vida de cada uno de ellos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos ver una realidad en Cristo, ¿sí? Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados para vivir una vida victoriosa, ¿sí? Pues yo tengo realmente autoridad en Cristo. Yo no puedo permitir, hermano, que la enfermedad esté gobernando mi casa. Yo no puedo venir que el enemigo venga y me robe mi dinero, hermano, ¿sí? De la noche a la mañana, ya no tengo dinero. Eso no es normal, ¿sí? Obviamente dice la palabra de Dios también, el que retiene mucho, el que retiene más de lo que es justo, ¿viene a qué? Pobreza, escasez. ¿Por qué no se lo supuse? Caray, hermana, ¿verdad? No fuera un dicho bien dicho porque lo dice. Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad en Cristo, ¿sí? El que retiene más de lo que es justo, viene a escasez. Entonces, ese es un detalle. Si Dios le dio dinero y hay necesidad en su casa, délo para la necesidad de su casa. ¿Sí, hermano? Porque eso es importante que nosotros lo tengamos. Ay, quiere tener el maletón y de repente le disfrutó un helado. Le disfrutó un helado. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida correcta en Cristo, ¿sí, mis hermanos? Porque eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí? Pues hasta aquí le dejamos.
Otra manera de ejercer autoridad, ¿sabe cuál es? La alabanza. Y el cristiano normalmente se la vive quejando. ¿Por qué yo? Señor, ¿otra vez yo? Mira, Señor, que no tienes cuidado de mí. Y así está el cristiano. Queja tras queja tras queja. No es quejabanza lo que te pide Dios, te pide alabanza. Alabanza, ¿sí? Alabar a Dios, hermanos, sí, trae el romper las cadenas en su vida. Trae el romper las obras de las tinieblas en su ser. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Un claro ejemplo nosotros lo vemos en Hechos 16, del verso, hermanos, sí, 25, me parece que también es del verso 16 en adelante. Pero nosotros vemos que Pablo y Silas en ese pasaje, ¿verdad? Habían sido, hermanos, sí, llevados, ¿verdad?, a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, ¿verdad, hermano? Dice que los golpearon, hermano, y los pusieron en la celda de al fondo, les amarraron sus pies con cepos, y hermanos, sí, estando ahí golpeados, ¿verdad?, latigueados y todo, no dijeron, Señor, ¿por qué yo? Señor, soy tu guerrero, mira lo que estoy pasando, soy tu siervo. Ay, Señor, que Dios los perdone a aquellos que, de verdad que, hermano, en realidad usted ve que esos hombres tenían una vida consagrada y fueron latigueados, fueron encadenados, hermano. ¿Sí saben qué es el cepo? Era la tabla así donde cabían nada más los pies y los apretaban y no podían moverse, ¿sí? Y dice, hermanos, sí, que ellos alabando a Dios y cantando himnos, se abrieron las celdas y sus prisiones fueron abiertas. ¿Sabe por qué a veces se siente usted subyugado? ¿Sabe por qué a veces usted se siente debilitado? ¿Sabe por qué no ve respuesta? Porque no lo adora, porque no lo exalta, porque no declara que su Dios es grande. Usted está declarando que más está el enemigo. Es que no tengo, es que no hay, es que esto, es que lo otro. Mira, mis bolsas ya hasta se me rompieron, de que no tengo nada que sacar de ahí. Nada más meto mi mano y ya hice un hoyo. Córtese las uñas, hermano. Sí, ese es un detalle ahí que nosotros tenemos que entender. Porque Dios tiene bendición. Y usted no puede permitir que estén ocurriendo cosas que Dios no habló para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, en su vida secular, en su trabajo, y mucho menos en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque si hay cosas que que se están moviendo en la iglesia, que no son de acuerdo a la voluntad y al plan y al propósito de Dios, es porque la iglesia lo permite y la iglesia no está orando. Pero si nosotros, hermanos, estamos orando y estamos buscando a Dios, el reino de Dios se debe de establecer. Si está la presencia de Dios en ese lugar, ¿por qué va a estar el enemigo ahí queriendo traer estragos? ¿Por qué? Yo creo que es un tiempo en el cual nosotros cerremos puertas. Es un tiempo en el cual nosotros examinemos nuestra vida, hagamos un alto y veamos qué es lo que estamos permitiendo que no le agrada a Dios, para que de esta manera nosotros podamos ejercer la autoridad en Cristo. Amén. Perdón, hermanos, ya me pasé por otros 7 minutos. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, bendice la vida de tus hijos. Padre, cada hogar, cada familia. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. Padre, Señor, habla, Señor, en este tiempo, Señor, Padre Celestial. Padre, Señor, a sus corazones. Padre, revélate, Señor, en toda situación que ellos puedan estar viviendo, puedan estar pasando. Quebranta y derriba, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo quiera levantar en contra de sus vidas. Señor Padre, gracias porque tú les enseñas a pelear la buena batalla de la fe. Señor, tú les llevas, Señor, a vivir, Padre, esa vida, Padre, Señor, en victoria, en bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque creemos que tú estás en esta hora operando, llevando a tu pueblo de la mano, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Señor les bendiga, mis hermanos de Zoom, qué bueno que se pudieron conectar. Una disculpa, otra vez tarde, pero espero que esto ya cambie para la próxima semana, ¿verdad? Dios es bueno. Pues amén. Dios les bendiga, mis hermanos Gaby, mi hermano Roberto, mi hermano José Manuel González, mi hermana Norma Gallardo, mi hermana Lucía. Dios les bendiga, un abrazo. Que Dios les prospere grandemente.